Entonces, aquí tenemos que, bueno, es un ejercicio de, se puede llamar de población porque es una población de bacterias. Entonces, se tiene un cultivo, tiene una cantidad inicial de n sub 0 bacterias, cuando t igual 1 hora. La cantidad observada de bacterias es 3 medios de la población original y la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes. Planteo una ecuación diferencial y condiciones adicionales para n de t, el número de bacterias a las t horas, y resuelve el problema planteado en A. ¿Cuánto tiempo necesita la población para triplicarse? Este, voy para la hojita, creo que no sé. Este, un momento, ya se me enredaron todas las horas, voy. Ahora sí. Bueno, entonces para más que todo, las de población tienen una forma, digamos, que viene muy explícitamente, o sí, explícito, en- a la hora de que se pone en el enunciado. Digamos, aquí dicen, la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes. Entonces, llamemos que la razón de reproducción sería la derivada de la población. Entonces, le voy a poner n', y lo hice todo feo. Aquí queda n', y que va a ser igual a la proporción, o va a ser proporcional, esta acá es un factor de proporción, a la población existente. Entonces, ya con, digamos, con esa oración en el enunciado se saca que la ecuación diferencial va a quedar con esta forma. Ya luego lo que habría que buscar son las condiciones iniciales, las cuales nos dicen que una cantidad inicial de n sub 0, es decir, n en tiempo cero va a ser igual a n sub 0, y n a 1 hora va a ser igual a 3 medios de n sub 0. Entonces, le voy a poner la respuesta de una para, tendríamos que n de t va a ser igual a la constante de proporción por la población en tiempo t. También vamos a tener que n de 0 es igual a n sub 0, y también vamos a tener que n en tiempo 1 es igual a 3 medios de n sub 0. Entonces, esa ya sería la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Ya luego, digamos, ya resuelve el problema planteado en A. Esto lo podemos reescribir como, perdón, lo podemos reescribir como dn dt, que va a ser igual a k por n. Bueno, no pongo el n de t para simplificar. Y podemos ver que cambiando o por variables separadas, pasamos esta n aquí y este de t acá. Entonces nos va a quedar como dn entre n va a ser igual a k por dt. Y esto, bueno, se integran y va a quedar de la siguiente manera. El logaritmo natural de n va a ser igual a kt más una constante, llamémosla a. Y bueno, aquí podemos ver que si elevamos o si colocamos un Euler acá, ¿verdad? Esto va a producir que la n quede sola y que eso se pueda reescribir como b por e a la kt. Cualquier cosa, SB sale de que Euler a la una constante va a quedar, va a ser otra constante, que va a ser este b, y que esto se puede reescribir como e a la kt por e a la a. Entonces eso va a llamarse b y va a quedar de esta manera. Ahí solo ese, sí, ese detalle ahí como para, por cualquier cosa. Y ya tenemos la solución general. Vemos que tenemos dos variables, k y b. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las condiciones que se nos dieron.
que n en tiempo cero va a ser igual a n sub cero. Entonces vamos a poner que n sub cero va a ser igual a b por e a la cero nos va a dar 1. Entonces, voy para condiciones iniciales y de frontera, creo que sería un problema. Entonces vamos a tener que b va a ser igual a n sub cero. Eso también, bueno, aquí ya me estoy animando un poco, no estoy del todo seguro, pero sí bastante confiado en que por lo general el valor inicial siempre les va a quedar acá, acompañando al Euler. Entonces, digamos, es muy común, o si no es que siempre va a pasar, que el valor inicial va a acompañar al Euler, solo para que si lo comienzan a ver como un patrón es porque sucede, creo que siempre. Este, solo que no sé si hay como una forma de demostrar que eso siempre va a pasar, excepto de que digamos, de que sí, siempre que está acompañado de Euler, Euler lo que va a hacer es o hacer la población inicial más grande o más pequeña. Entonces, cuando e a la cero da 1 se mantiene la población inicial. Entonces, ya después tenemos que n en tiempo 1 va a ser 3 medios de n sub cero. Entonces, escribimos 3 medios de n sub cero va a ser igual a n sub cero e a la k por 1. Entonces, lo voy a dejar así. Y aquí, digamos, podemos apreciar que este n sub 0 y este n sub 0 se cancelan y que luego tendríamos que, para bajar la k, podemos acomodar aquí un logaritmo y aquí también otro logaritmo y eso hace que la k quede, digamos, despejada. Entonces vamos a tener que k va a ser igual a logaritmo natural de 3 medios. Entonces ya reescribiendo, vamos a tener que n en tiempo t va a ser igual a n sub 0 e a la logaritmo natural de 3 medios por t. Y aquí podemos notar que, digamos, este logaritmo y este Euler se van entre ellos y nos va a quedar finalmente la expresión como n en función de t, que va a ser igual a n sub 0 por 3 medios a la t, que 3 medios finalmente termina siendo 1,5 a la t. Entonces ya con eso resolvemos el problema planteado en A. Entonces ya para ponerlo como una respuesta vamos a escribir que B es n en, bueno, n en función del tiempo va a ser igual a n sub 0 por 1,5 a la t. Y ya ahí ya nos queda la respuesta. Entonces, sí. ¿Y cuánto tiempo necesita la población para triplicarse? Vamos a hacer, bueno, aquí siempre me apoyo mucho a la calculadora. Lo que estamos buscando es que la población se triplique. Entonces, que n sea igual a 3, se me olvidó esta parte, perdón, a 3 n sub 0. Y eso va a ser igual a n sub 0 por 1,5 a la t. Entonces, aquí podemos ver n sub 0 cancela con n sub 0 y ya quedaría que 3 es igual a 1,5 a la t. Aquí, bueno, yo lo hago por calculadora, entonces, y por espacio lo voy a correr acá. Colocan esto en la calculadora y va a quedar que t es igual a 2,7095 horas. Entonces, la respuesta C va a ser 2,7095 horas. Y ya, con eso terminaríamos este ish, no quedó tan bien.
ya terminaríamos el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, pregunta o algo por el estilo. No, de mi parte todo claro. Ok, este, sí, entonces, a ver, digamos, o sea, como para no dejarlo en el aire, el de valor financiero va a ser igual, nada más que en este caso vamos a tener la tasa de apreciación que se va a escribir, bueno, que va a ser que si el valor sube, la tasa de apreciación es sube prima. Entonces, en vez de manejar las dos condiciones iniciales, con la expresión final, va a haber una que se utilice con la expresión inicial, pero, o sea, todo voy para corroborar eso, pero en sí todo lo demás queda con la misma forma, por decirlo de cierta manera, los despejes son muy parecidos, entonces por ahí, digamos, voy por los caminos. Este, a ver, sí, bueno, solo que sabes, el despeje sí va a ser un poco diferente, pero se puede hacer tanto en calculadora, despejando, o sea, les va a quedar que V va a ser igual a una constante por E a la kt y que luego V' va a ser igual a una, bueno, a dos constantes o K por la misma constante por Euler a la kt. Entonces, ahí ya es más un despeje, hay varias formas, pueden despejar la constante e intercambiarla en ambas funciones, pueden poner a dividir las funciones, entonces ahí más que todo es de la manera con la que se sienta más cómodo resolviendo ese tipo de ejercicios. Pero para resolver esa, la 55, no sé si les parece esa o prefieren alguna otra. Por mí está bien eso. Sí, Sí, permítame. entonces, ok, entonces, a ver, espera, bueno, voy a marcar acá y lo voy a poner acá. Este, ok, este, entonces aquí tenemos bueno, el ejercicio 55 dice que una botella de refresco se encuentra a 22 grados Celsius y se introduce en un congelador cuya temperatura es menos 5 grados Celsius. Después de 6 minutos, la temperatura del refresco es de 19 grados Celsius. Plantea una ecuación diferencial y condiciones adicionales para la temperatura en función del tiempo, que va a ser la temperatura del refresco en grados Celsius a los 7 minutos. Resuelve el problema planteado en A y cuánto tardará el refresco en congelarse o alcanzar una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, realmente, digamos, van a ver que la forma es muy similar a la que usamos para el ejercicio anterior. Entonces, digamos, lo primero es que, a ver, sí, bueno, inclusive, por lo menos cuando yo llevé el curso, a mí lo que me dieron fueron como, para este ejercicio, la ecuación le tiene que quedar así. Entonces, casi que solo se sustituían los valores por los que venían el ejercicio, pero tal vez una explicación un poco más profunda sería que el cambio de la temperatura, digamos, bueno, esa es la ley de enfriamiento de Newton, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el cambio de la temperatura va a ser igual a otra constante de proporcionalidad por la temperatura en tiempo t, menos la temperatura del medio en el que se encuentra. Eso es para enfriamiento. Para calentamiento hay otra, creo que, creo que nada más le cambia el signo, no me acuerdo, pero sí. O sea, hay otra, pero esencialmente creo que también lo único que afecta es, o en lo que podría resultar, es que esta acá en vez de dar positiva vaya a dar negativa.
creo. Entonces tampoco hay como que mucho problema con eso, pero voy para... Sí, digamos, al final lo único que cambia es la posición o, sí, lo que cambia es la posición del TM y del TT. Entonces, realmente, sí, o sea, usted lo pueden escribir así, que igualmente, mira qué curioso. Bueno, esto, a ver, este, o sea, como le escriban, lo único que les va a cambiar, a ver, si no se acuerdan, si le escriben así, realmente no les va a cambiar el resultado. Lo único que les va a cambiar es el signo que traiga esta constante. Entonces, sí, voy para revisar una cosa. ¿Cuánto fue lo que me dio acá? Ahí vamos viendo. Este, sí, creo que me dio positiva. Entonces, creo que aquí fue que lo copié mal cuando en el cuadro. Pero en resumen, la fórmula general va a ser esta, que si se está enfriando, se está calentando, lo que va a cambiar es esta constante, pero es una constante, no afecta realmente en mayor medida el, el procedimiento de cómo se va a resolver. Entonces, tenemos que T' va a ser igual a la constante por la temperatura del objeto o la temperatura de lo que, de lo que estamos estudiando menos la temperatura del medio. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, como es de enfriamiento, se espera de que esto dé un resultado negativo, entonces la constante de proporcionalidad o que vaya disminuyendo, entonces va a ser menor a cero. Sí, entonces ya ahora sí, vamos a reescribir la expresión como, bueno, ya tenemos la ecuación y también por el enunciado vamos a tener los valores iniciales, que se encuentra a 22 grados inicialmente y que después de 6 minutos van a ser 19 grados. También ya podríamos sustituir aquí esa temperatura porque es la temperatura del medio en el que se encuentra nuestra botella de refresco. Entonces permiso, voy a reescribir acá. Ahora sí, nos va a quedar que T' en tiempo T va a ser igual a la constante por el tiempo, digo, por la temperatura en función del tiempo, la temperatura de la botella, menos 5 grados. Entonces eso nos va a dar más 5 grados Celsius y con esta constante que tiene que ser menor a cero. Ah, bueno, sí, sí tiene que ser menor a cero. Y luego vamos a tener que la temperatura en tiempo cero va a ser igual a 22 grados Celsius y la temperatura a 6 a tiempo de 6 minutos va a ser igual a 19 grados Celsius. Entonces ya con esto tenemos montado el sistema de ecuaciones de la temperatura de la botella del refresco. Entonces, voy para acomodar esto. Luego nos piden que resolvamos el problema planteado en A. Para esto, bueno, y como la vez pasada, vamos a utilizar el de variables separadas. Vamos a tener que, aquí lo voy a escribir de una, que T' va a ser dt mayúscula entre dt minúscula. Lo voy a ya a poner como en la expresión que se tiene. Aquí es T más 5 va a ser igual a K por dt. Aquí integramos y nos va a dar que esto es logaritmo natural de t más 5, que eso va a ser igual a kt más una constante. Le voy a poner b, le voy a poner a más bien, es solo porque sí. Ya luego aplicamos de nuevo lo de Euler y nos va a quedar que t más 5 va a ser igual a b por Euler a la kt.
Y ya podemos terminar despejando la ecuación y nos va a quedar que T en tiempo como pequeño, que la temperatura en tiempo T va a ser igual a B por KT menos 5 grados. Y ya, pues ya tenemos como la solución general. Lo que haría falta es encontrar los valores con las condiciones. Entonces, a ver, voy a escribir condiciones. Por lo general, primero siempre usen la de cuando el tiempo es cero, si es que hay una de tiempo cero, porque eso les va a permitir que el Euler se convierta en uno y se despeje directamente B. Entonces tenemos que para tiempo cero, la temperatura son 22 grados, va a ser igual a B menos 5, y esto implica que B tiene que ser 27, va a ser igual a 27 grados Celsius. Y bueno, si esta vez no se cumple lo de las poblaciones que dije la vez pasada, entonces sí. Y luego vamos a tener que para tiempo 6 va a haber 19 grados Celsius. Entonces 19 va a ser igual a 27 por Euler por 6K menos 5. Aquí, aquí lo que podemos usar son, perdón, perdón, son de la calculadora, ¿verdad? Entonces, ya con la calculadora nos va a quedar un logaritmo, un valor, este, no lo podremos despejar, ¿verdad? Vamos a tener que 19 menos 5, 19 más 5 es 24, 24 entre 27 va a ser igual a la 6K. Esto lo vamos a reescribir como logaritmo natural de 24 entre 27, creo que es 8 novenos, 24 entre 27, sí, es 8 novenos, es 8 novenos, este, entre 6 va a ser igual a K. Entonces tenemos que acá ya es ese valor. Este, digamos, por propiedades de Euler y de logaritmos se puede simplificar y eso ya, bueno, hay dos formas, el mismo libro sugiere dos formas para responder, pero yo utilicé no la que usa el 8 noveno, sino la que ya simplifica con decimales, pero reescribiendo, y aquí me comió una E, digamos que ahí entra, así, y ya se reescribe la expresión y vamos a tener que t en tiempo t va a ser igual a 27 a la, bueno, logaritmo natural de 8 novenos por t entre 6, ¿verdad? Y eso nos va a dar menos 5. La otra respuesta que sugiere el libro sería lo siguiente. T a la t, digo, t en tiempo t va a ser igual a 27 por Euler y logaritmos se cancelan. Entonces, por 8 novenos t entre 6 menos 5. Si mal no recuerdo, esa era una de las soluciones que daba. Si no, la otra ¿cómo se llama esto? Utilizando ya los decimales. Capítulo 5, este, creo que era el 3. Ahora sí, era el 55. Entonces, sí, digamos, menos 5 más 27 por 8 entre 9t entre 6. La voy a dejar esta vez así. Es que realmente yo cuando lo resolví usé la otra, entonces, este, pero, digamos, la otra lo que hace más bien es 8 novenos lo eleva
a la 1 entre 6 o lo coloca en raíz de 6 y lo que dé ese valor lo elevan a la t, pero realmente, o sea, ambas son expresiones equivalentes, entonces voy a escribir que b es igual a t entre t, que va a ser igual a 27/8 por t a la 6 menos 5. Y ya eso sería la respuesta al punto B. Y luego, ¿cuánto tardará el refresco en congelarse o alcanzar una temperatura de 0 grados Celsius? El refresco, en esto lo que vamos a hacer es, lo que nos están preguntando es, ¿en qué tiempo el refresco va a tener una temperatura de 0 grados? Entonces vamos a poner que 0 va a ser igual a 27 por 8 novenos a la t entre 6 menos 5. Lo calculamos usamos la calculadora, ¿verdad? Y eso nos va a arrojar que el tiempo es de 85,9071 minutos. Entonces ya con eso resolveríamos la parte C, que sería entonces el tiempo va a ser igual a 85,9071 minutos. Y lo encerramos y ya eso sería la respuesta final al ejercicio. No sé si tienen alguna duda o pregunta con el tema. No, todo claro. Aquí. Entonces, voy para... Sí. O sea, en resumen, digamos, el error que mató al inicio con lo de las temperaturas es, digamos, si ustedes lo colocan aquí así, eso ya les funciona, ¿verdad? Este, solo que se ve mucho mejor y creo que se lo pedían con esta parte, ¿verdad? Pero si ustedes no colocan esto y solo únicamente y lo colocan, lo más que les puede pasar es que a la hora de calcular k, digamos, este logaritmo de 8 entre 9 debe dar negativo, ¿verdad? Pero si no lo hubieran considerado así, puede que les hubiera dado positivo. Entonces, ese tipo de detalles. O sea, realmente a la hora de resolver el problema no les va a generar un gran problema, solo que si, digamos que si no están muy seguros y colocan esto, puede que al final termine contradiciéndose, pero sí, digamos, este es el enfriamiento. El decalentamiento pasa la temperatura del medio acá y la temperatura del objeto acá. Y lo único que cambia es que entonces el alfa que se va a usar o la K va a ser mayor a cero, pero realmente ese es el único cambio. Después de ahí ya lo demás se resuelve de la misma manera. Y como mencioné, al ser una constante, si lo colocan bien o lo colocan mal, bien entre comillas o mal entre comillas, no debería de afectarles en la resolución del ejercicio porque, o sea, vuelvo a repetir, aquí si yo hubiera puesto menos t y aquí más tm, de la k absorbe ese menos, por decirlo así, y reacomoda la expresión. Entonces, o sea, no hay que estresarse mucho con eso. Entonces, si no hay preguntas, voy a pausar la grabación.